asociados, pues nuestra misión, como vemos, ya saben, es hacer el bien. Y cada uno de los consultores, ese es nuestro propósito. Cuando hacemos lo contrario por alguna acción, alguna palabra, pues también está en nuestra responsabilidad pedir perdón y pedir una disculpa, o en dado caso con el cliente reponer y dar garantía de cuando nos equivocamos también. Oye, eso es muy importante. Hay testigos para que lo vean. Muy importante. Bien, algunas de las empresas que mencionaba Sandy con las que hemos trabajado, y quiero invitarlos primero a que vean esta imagen. Este es un árbol, ¿alguien sabe cómo se llama? Es una higuera, bien, y el fruto, por el fruto, ¿verdad? Es una higuera, se llama el sicomoro. Y este árbol guarda una sorpresa impresionante en este fruto. Y es que dicen que en tiempos de penurias, el pueblo israelí iba a cortar el árbol, de este árbol los higos y se los comía. ¿Pero qué creen? Que este higo era un higo que cuando tú lo mueres era indigesto. La parte era amargo. Pero había un personaje, que es todo un personaje, que se llamaba el picador de sicómoros. Y este picador de sicómoros llegaba a estos árboles sin arrancar el fruto y hacía una incisión al centro del corazón del higo, y esa incisión, por esa incisión, hacía que se salieran las toxinas que hacía el fruto amargo e indigesto, y lo convertía en un fruto dulce y digestivo. Qué maravilloso, ¿verdad? Ojalá que esta conferencia pueda incidir en tu corazón. Porque, oye, pero yo no tengo hijos, no importa, porque entonces puede incidir en tu vida. Y tú puedes ayudar a más personas haciendo conciencia de lo que vas a ver en esta conferencia. ¿Tengo hijos? Qué bueno. Entonces hay una gran responsabilidad. Oye, ya no tengo hijos, soy abuelo, abuela. Pues entonces tienes nietos, o si no, tendrás a un niño, un vecino, una vecina que podrás ayudar. Bien. El abuso sexual infantil es una de las 5 experiencias más traumáticas que le puede pasar al ser humano. Otras son la muerte, ¿sí? Secuestro, pero el abuso sexual infantil es el 5º. Es una pesadilla. Vamos a ver un video, el primer video. Yo era muy joven, la primera vez que conocí a alguien que sufrió de abuso sexual infantil. Pensé que sería un caso aislado, pero poco después conocí a otro y a otro y a otro ser querido y cercano que había sido víctima de abuso sexual en su infancia. Llegó un punto en que pensé que era mi responsabilidad estar conociendo a tantas personas que habían sufrido abuso sexual infantil, que de alguna forma, inconscientemente, yo las estaba atrayendo. Pero no, la realidad era más dura aún. No era yo. La desgracia sucedía en todos lados. Con el tiempo, amigos míos también me contaban constantemente de seres queridos que habían sido víctimas. No era asunto de percepciones personales. Las cifras de la ONU indican que más de 200 millones entre niños y niñas sufren de abuso sexual en el mundo cada año. La mayor parte de los casos sucede a niñas, y la mayoría de las veces el agresor es un hombre y es un familiar. Frecuentemente, ellos también fueron abusados sexual o psicológicamente en su infancia. Es como una cadena de pesadillas. De hecho, las personas que he conocido que sufrieron este tipo de ataques cuando eran niños, literalmente, después de tantos años, siguen teniendo pesadillas. Ese es un común denominador muy típico en las personas que conozco que fueron abusadas. Los demás varían. Unas limpian su casa de manera obsesiva, como si ordenando su exterior buscaran ordenar su parte interna. Otras se lavan las manos constantemente, como si la herida les dejara una preocupación o sensación continua de algo sucio, aunque ellas no hayan tenido la culpa. La culpa. Ese es otro común denominador en ellos. Cargan
tanto una culpa que no es suya. Y esa energía les consume gran parte de sus días. Son muchos y muy diversos los síntomas. Tienen también características muy hermosas. Suelen ser personas muy interesantes, y no es para menos. Son guerreros que en pantanos han enfrentado a un monstruo y bailan como pocos. Porque las pistas de baile son para ellos verdaderos campos de batalla donde interpretan el gozo de la liberación de su cuerpo. En general, a quienes yo conozco les admiro profundamente, porque a pesar de tanto sufrimiento que han cargado, de tanta confusión, de tantas heridas, se han convertido en adultos ejemplares. Si yo no me imaginaba que habían sido víctimas de algo así, sus hijos menos lo harían. Decidieron desde hace mucho dejar de ser víctimas y rompieron con esa cadena de pesadillas. Son un vivo ejemplo de que se puede cambiar el destino. Este 19 de noviembre es un día mundial para hacer conciencia sobre esta realidad. Entérense de las formas de prevenir, detectar y denunciar el abuso infantil. Justo abajo de este video dejo una liga de un blog con contactos y mucha información al respecto. No te quedes con un secreto así, ni en tu vida, ni en una ajena. Como tantos ejemplares sobrevivientes, rompe ya esta cadena de pesadillas. Una pesadilla. Es una pesadilla. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta conferencia de manera muy concreta, temas muy concretos? Vamos a ver el contexto general, definición de lo que es el abuso sexual infantil, indicadores, ¿qué hay que observar en esto? Sugerencias de actuación para jóvenes adultos que sufrieron el abuso sexual infantil, sugerencias para padres, ¿sí?, de familia que tienen hijos que han sido abusados, y sugerencias para los padres para prevenir el abuso, que es lo más importante, ¿sí? Opciones de tratamiento del abuso sexual infantil y algún caso y su impacto, cómo impacta esto en la vida de la persona, ¿sí? Bien, ¿qué les parece? Sí, importante, ¿no?, saberlo. Importante. Contexto del abuso sexual infantil. Desde una visión médica, el abuso sexual infantil es una agresión sexual. Es un traumatismo genital local, ¿sí? Y este traumatismo va acompañado de manoseos, pero también puede ser no físico. Ojo con esto. Puede ser que un hijo, viendo tener intimidad con a sus papás, es también abuso sexual. Un hijo que ve para revistas con contenido sexual, eso es abuso sexual infantil también. La diferencia con la violación es que hay una penetración. ¿Sí? Bien. Datos importantes. 150 millones de chicas y 73 millones de chicos, según la OMS, la que tienen relaciones forzosas antes de los 18 años. ¿Sí? 2002, no ha actualizado todavía la cifra. 60 millones hay sobrevivientes en América Latina. Sobrevivientes, o sea que ya han sobrevivido a esta experiencia traumática. 60 millones. 22 millones de mexicanos viven consecuencias de la así es, el abuso sexual infantil. ¿Y quiénes son estas consecuencias? ¿Quiénes son? Pueden ser papás, mamás, hijos que aunque no han sido abusados, viven las consecuencias de alguien que sufre esto. El 70% de los pederastas tiene entre 1 y 9 víctimas. Al menos el 20% tiene entre... Bueno, ¿sí? Bueno, tiene sí, entre 10 y 40 víctimas. Un pedófilo promedio tiene 400
es un pedófilo, que no estamos hablando de una persona en particular, o sea, porque luego puede pensar, "Ay, que nomás los padres, ¿verdad?" O los padres, esto no se limita a eso, es cualquier persona. El 50% de mujeres que están en prisión dice haber sido abusadas durante su infancia. Sí, adelante. Pedófilo es aquel que le gusta con los niños, y pederasta es que le gusta, la pederastía es el sexo por el alma. Y el pedófilo es exclusivamente con niños. Esa es la diferencia. O sea, que el pedófilo es niños, me gusta por niños. De hecho, hay una asociación que se llama, creo que AFA, o algo así en Estados Unidos, y es Somos Unidos por el Gusto por los Niños. Personas pedófilas que tienen el gusto por los niños. Es algo desastroso, y que lo justifican, ¿verdad? Es así como que somos una asociación. 22% de los casos de abuso sexual infantil no tratados repiten el abuso sexual infantil. No tratados. Es decir, tú no trabajas esto y eres propenso a repetirlo. Bien, es más fácil de lo que te puedes imaginar que tu hijo esté en una situación de riesgo. Tan fácil como esto. El video no está... llorando, decía, yo dejé a mi hijo 5 minutos en lo que fui a la casa y me enfrenté a un parque. En lo que fui a la casa y regresé, su hijo desde kinder, tiene como 5 años, 5 o 4 años, y tiene su tablet ya el niño. ¿Sí? Dice que en lo que fue y regresó, otro niño más grande de 10 años le había puesto páginas pornográficas a su hijo en la tablet. Si Javier, fueron 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Y el niño. Sí. Esto pasa más fácil de lo que te puedes imaginar. Estudio: 150 personas víctimas de abuso sexual infantil, por medio de internet contestaron esas preguntas. ¿Quiénes han intentado el suicidio una o varias veces? El 61% dijo que sí. Porque entonces el abuso te hace perder el sentido de la vida. Y llega un momento que te llega la depresión tan fuerte que entonces te quieres matar. ¿A qué edad empezaron los abusos? El gran porcentaje está en el 55%. De los 3 y los 7 años. Los abusos fueron llevados a cabo
acostumbrado con la... Bueno, ¿sí? Entonces es algo impresionante. Duración, es decir, en el periodo en que fueron estos actos repetidos, los porcentajes más grandes es entre 1 y 4 años, más de 8 años. Que papás no se enteran de esto. Oye, pero ¿cómo? Se van enterando. Otro caso de otra señora en otra conferencia me decía, llorando también, en la conferencia me decía, yo tengo 60 años, mis papás ya murieron, nunca se enteraron. Dice, y no sabes cómo me ha quemado esto durante toda mi vida. Y cómo al final, algo excesivo en mi educación con mis hijos, de cuidarlos. Tan tremendos que también les hice mucho daño. Se lleva al otro extremo. ¿Sí? Bien. ¿Quién había tenido el suicidio? ¿Cuántas personas abusaron de ti? La gran mayoría, una persona. Pero vean los otros porcentajes. ¿Sí? Más de 4, 12%. Los abusadores sexuales infantiles siempre están en el entorno cercano y suelen ejercer un poder sobre los niños. Incluso puede llegar hasta el enamoramiento del niño o de la niña con el abusador. ¿Sí? Es algo difícil de entender. ¿Por qué? Porque hay amenazas. Como que ahorita vamos a ver cuáles amenazas son, dice, las más siniestras consecuencias si tú hablas. Por ejemplo, si lo comentas, puede ir a la cárcel, no lo vas a comentar. Y como hay un vínculo afectivo con la persona, con el niño, pues dice, no lo voy a decir. ¿Sí? Nadie te va a creer cuando ya ven más convencido al niño. No, nadie te va a creer. Ahí ya está, el abusador está sintiendo que el niño ya se da cuenta de algo. ¿Sí? Lo estoy haciendo porque te quiero. Vamos, te daré un ejemplo dulce. Yo fui director de la Red Infantil Los Pinos y el 95% de los casos tenían una experiencia de abuso sexual infantil. Y no solo eso, porque hicimos un estudio también con las familias, y esto es de generación tras generación. Es decir, si hoy te das cuenta que de este problema tan grande, tú puedes todavía contribuir mucho más a esto, a parar esto. Te lo regalo si tú a cambio, ¿sí? que no debemos, o sea, no recibas nada de un extraño. ¿Sí? Este es nuestro secreto, no se lo cuentes a nadie. Si lo dices ya nadie te va a querer. Mis papás no van a querer si yo les digo. ¿Y sabes que a veces sí pasa esto? Porque entonces le dicen, ay, claro que no, ¿cómo que tu tío? Y le hacen más caso al tío. El porcentaje es 1 de cada 200 niños que dice que fue abusado, uno solamente dice mentiras. 1 de cada 200 niños que lo dice que está diciendo que es uno nada más. Es decir, los demás sí fueron abusados. O sea, está tan alto el porcentaje. Cuando alguien te diga, si tienes un niño cercano, porque puedes tú también ser una persona en quien se acerque un niño y te tenga tanta conciencia, por el niño me está abusando, o mi papá me está abusando. Si lo dices, voy a matar a tus papás, también ese es otro. Cuando un niño vive el abuso sexual infantil, experimenta dolor, sufrimiento y desconcierto, pues no alcanza a comprender lo que está sucediendo. Gracias. El conflicto es tan complejo porque la sociedad fomenta eso también. Y sociedades machistas también fomentan esto. El silencio, tú no puedes opinar. El único que puede opinar es papá. Eso se refleja en la falta de educación sexual, también porque parece como un tema tabú, porque no le podemos enseñar tampoco al niño, oye, ¿cuáles son sus partes privadas? Sencillo, ¿sí? De la rodilla al pecho, partes privadas. Ahí nadie te
más que mamá o papá, ¿sí? Llamémoslo en un contexto como normal, o el médico, con papá presente o mamá presente. De hecho, en el albergue hasta crearon los niños una canción, ¿no? Y este es tu cuerpo, y hasta lo cantaban y lo practicaban. Es decir, a través de cosas sencillas y creativas se puede también educar a los niños. ¿Sí? Es escasa la información, a veces se niega. Tengo otro caso donde la mamá se entera que el hermano mayor está usando de los más chiquitos, hablan con él aparte, obviamente, salen todos así como en la expectativa porque todos se enteraron y dicen, aquí no pasó nada, todo sigue igual. O sea, no hay un reencuadre por la misma a veces ignorancia de poder tratar el tema, ¿sí? En las escuelas también hay escuelas que tienen, por ejemplo, baños o los lugares más muy escondidos. Cuando vayas a escribir aquí en una escuela, date una vuelta por baños, por espacios, cómo está la escuela. Oye, cómo los tratan también. ¿Qué hay de sorpresa? Las guarderías. Digo, uno puede decir, ay, es que es muy exagerado. Digo, date una vuelta. O sea, no es que estés todo el día ahí. Pase una señora me dice, oye, o sea que con todo eso que me estás diciendo me tengo que cuidar hasta a mi marido. Es como tú quieras verlo ahí, porque va a depender de ti. Pero, digo, por eso decía, ya que llegues al final, que llegues al final de la conferencia, te vas a dar cuenta, es decir, es posible que tú no puedas evitar el sufrimiento del niño. Es muy probable que a lo mejor, por más cuidados que tengas, en algún momento, pero lo importante es algo más interesante que vamos a ver aquí. Pero te estoy dando como las herramientas como básicas compartiendo información, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores del abuso sexual infantil? Algunos. Ahora, cuando te los comente, van a decir, pues también puede ser de alguna otra situación, pero son como cosas que tú te puedes poner como alerta para que trabajes en la confianza con el niño y platiques con él también. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Las mamás sobre todo tienen un sexto sentido, conocen a sus hijos, ¿sí? Conocen cuando algo pasó, ¿no? Entonces es muy interesante que desarrollemos como esa habilidad, ¿no? Trastornos de sueño, cambios drásticos en conducta, vulnerabilidad al bullying escolar, es como si tuvieran un código de barras, ¿sí? Los niños que han sido abusados, y es así, o sea, llega la parte también del bullying escolar. Si son muy vulnerables, no se saben defender, ¿sí? Problemas de identidad sexual también. Son muy propensos a que en la adolescencia puedan entrar, o también desde la niñez en algunos casos, entrar a las drogas, al alcohol. Les cuesta mucho la relación con el otro, a establecer relaciones duraderas con el otro, ¿sí? O tienen noviazgos, por ejemplo, y bueno, 2 meses, 1 mes, 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque no tienen esta parte de la fortaleza afectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la han perdido. ¿Me relaciono con el otro? Si entonces tengo relaciones de cuerpo, ¿sí? Sí. Indicadores. Son indicadores. Si tú ves en un niño o en una niña o en algún adolescente ese tipo de situaciones, por ejemplo, que tienen bullying escolares, acércate primero, que son como focos de alarma para que tú pongas atención a que le está pasando algo, ¿sí? Que puede ser abuso, eso sí, puede ser abuso, o puede ser abuso sexual infantil. O sea, son, de acuerdo a todos estos datos que te estoy dando, son de personas que han vivido el abuso, qué fue lo que eran como características en todos estos casos, ¿sí? O sea, hay que estar atentos con esto. ¿Cómo le hacemos? Tienes que ver cierto tipo de indicadores, que son varios, pero unos te pueden decir, a lo mejor no fue abusar al niño, pero algo le está pasando. Y es poner como un foco amarillo, ahí, aguas.
puede ser, lo que sí les puedo recomendar es, voy a seguir con la dinámica y al final hacemos un tiempo para preguntas y respuestas, ¿les parece? ¿Sí? Y vayan así como, a ver, esto me llamó la atención, porque te voy a varios material y te voy a entregar varias cosas, ¿no? Dificultad para entablar relaciones afectivas, habíamos dicho, y sexuales también. De repente también hay esa dificultad en la parte de la relación sexual, ¿sí? Ya en el matrimonio, ¿sí? Entonces, oye, pues no quiere tener a lo mejor la mujer, ¿sí? Y tiene cierta resistencia, pues hay que ver también por qué. Hay algo también ahí de fondo. Relaciones familiares fracturadas o violentas, hay varios casos que se divorcian. ¿Sabes por qué? Porque no hayan esta comunión con el otro. Intentos de suicidio, conflictos de pareja, son algunos. Regresiones en el comportamiento, por ejemplo, ahí en el albergue, por ejemplo, tenían dormitorios comunes, no grandes. Y algo que creo que hasta a la que sea en tendencia, colaboraba para la prevención del abuso sexual infantil. Qué interesante es esto, ¿por qué? Porque era la primera que veía, cuando salían los niños del dormitorio, era la primera que limpiaba todas las camas. Hasta a ella se les daban los cursos de prevención del abuso sexual infantil. Si veía que un colchón estaba con popó o con pipí, ¿sí? Era un foco de alarma, ¿sí? De niños que estaban ya en sexto año, quinto, o cualquiera, de cualquier edad. Y entonces empezaba a hacer poco, ¿sí? O sea, es bien importante esto también. Y chuparse el dedo, por ejemplo, niños que a lo mejor ya no se chupaban el dedo, quizá otra vez como volviendo a la parte de bebés. Manifiestan una curiosidad y un interés exagerado en la sexualidad humana también, ¿sí? Empiezan a hablar mucho así como de... una parte de los niños es la parte de curiosidad normal, pero hay otra como más exagerada. Y entonces hay casos, por ejemplo, de niños que dicen, no, y es que fulanito ya tiene los... ¿sí? Alguna parte del cuerpo, muy íntimo. No la repito por los chicos. Pero es... y entonces, ¿qué es lo que tiene aquí? O dibujos. Dibujos donde dicen, bueno, pues ¿dónde lo veo? Y dibujan de los bonitos tradicionales, pero con los aparatos reproductores también. Y así muy grotescos también. Esto es como también otro indicador. Juegos, dibujos. Me faltó por allá ponerle el anuncio, el enunciado. Pero algo que es muy importante también es la parte de los miedos a lugares o a personas. Es decir, mamá, ya no quiero ir con mis abuelos. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ir con tus abuelos? No, es que no me siento a gusto. Sí, no me siento a gusto. O no quiero ir al parque de fulanito. ¿Pero por qué no quieres ir al parque? Es indagar un poquito. ¿Sí? Porque entonces ahí le puede estar pasando algo. También puede pasar que llegues a una fiesta y luego ya es clásico, saludad de beso a todos. Y el niño, entre los que vas a saludar de beso está la persona que está abusando de ti y no quiere. Déjale también en la libertad. ¿Sí? Es como forzarlo y es decir, está bien. Es mandar un mensaje. Problemas escolares, bajo rendimiento escolar, pero también hay casos también en los que el rendimiento escolar sube. ¿Por qué creen? Es decir, ¿qué llama la atención? Alguien que tiene buenas calificaciones y tiene bajas calificaciones. Bajas calificaciones, ¿no? Pero también es un escudo. No puedo ver lo difícil, ¿sí? Y entonces estudio, me refugio en el estudio porque quiero una vida perfecta también. O sea, no quiero que haya algo que esté imperfecto. Es tan imperfecto lo que estoy viviendo, entonces empiezo a crear capas, una capa protectora. Y el estudio, en algunos de los casos, no en la mayoría, también puede ser un refugio. ¿Sí? Conducta compulsiva. Ya hemos dicho trastornos del sueño, conductas violentas, agresivas. Y también. Autoagresión también es muy importante, se golpea, se autoagrede o se mete cosas. Dices, ¿qué pasa? ¿Por qué están haciendo esto? Se mete cosas ahí,
partes. Y esto es muy importante, ¿no? Conductas en adolescentes puede llegar también hasta la promiscuidad o la prostitución. He perdido tanto la dignidad que ya no me importa perderla más. Y entonces me prostituyo, me vendo. Porque el satisfactor de vida, tengo uno de los coaches de vida que tengo es el onceavo, ¿no? Es el onceavo de una familia muy grande, y dice que el hermano mayor fue quien abusó de él. Y él decía, él tiene un problema de prostitución. Cuadro de honor, abogado, ¿sí? Cuadros de honor en la universidad, reconocimientos así por todos lados, sociable, es como un caso como atípico, ¿sí? Pero porque recurre a mí fue en una conferencia también, y fue para decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy recurriendo a la prostitución? Es decir, un chico se prostituye, pero no entendía el por qué. Cuando vamos escarbando, dice, empezamos a ver toda su historia, y llega un momento que dice, en este momento, ¿por qué mi hermano mayor, cuando hacía esto, me daba dinero para callar? También a veces mucha mala higiene. Estos también son cosas muy regulares de los adolescentes. Tú vas al lugar de un adolescente, también por los cambios hormonales pasa, ¿sí? Pero también se puede resolver qué le está pasando cercándote a la persona. Depresiones. Y bueno, también son propensos a las drogas y al alcohol. ¿Cómo es cuando una persona vive el abuso? Sí. Bien, eso es lo que vive una persona más o menos. Eso es lo que siente, es como buscar ayuda y no encontrarla. Es estar en una frustración día con día que pasa, día con día que lo vas guardando, hasta que se hace un constante, grandote. Y lo maravilloso es que cuando esta persona encuentra una persona que le abre su oído, su corazón, es cuando empieza el cambio. Es cuando empieza una nueva historia. Bien, sugerencias. Si hay adultos o jóvenes que han pasado por esto, esto es bien importante, saber lo que sucedió no es culpa tuya, porque hay casos también, he visto yo, he vivido casos en los que también le echan la culpa al niño. Es que tú lo provocaste, a la niña, ¿no? Es que tú ves cómo tú te acercas mucho a tu tío, ¿sí? Casos donde ya están adultos y que se destapa esto y es como destapar la cloaca y es, ¿no? Es un peso así impresionante, ¿no? No quedarse callado, hay que expresarlo, saber que lo que buscar ayuda psicológica o espiritual, lo que más te ayude, y que siempre hay gente dispuesta a ayudar, siempre. Oye Javier, pero ¿cuánto se lleva todo este tiempo si descubres que tú has sido abusado? A veces toda la vida. Pero no es responsabilidad tuya el que hayan abusado, pero sí es responsabilidad tuya empezar a sanar, empezar a reconciliarte con esa historia. Eso es muy importante. ¿Sí? Es un proceso que no es fácil, tal cual, y no es el fin de la vida. Hablar con tu familia. Dice con frecuencia que los padres no saben cómo reaccionar ante un problema así. Otro caso, en una empresa, decía, él ponía tatuajes, ¿sí? Y el negocio lo tenía en su casa, y en un cuartito donde ponía tatuajes. En lo que el cliente, uno de sus clientes, se va al sillón, su niña de 5 años sale buscando a papá, no lo encuentra,
el señor está así, el sillón está aquí así, la niña viene por acá, se va atrás del sillón y el señor tocando todas sus partes privadas, la niña. Mientras que el papá estaba poniendo un tatuaje en el cuarto. Él se entera porque habla con su hija porque tenía un nivel de comunicación muy grande, pero la niña se quedó inmuta, o sea, no pudo hacer nada en ese momento. Y entonces la niña dijo, pues, y él le dijo, tal cual, no, imagínate cómo se puso el papá. Yo quería matar a esa persona. Yo quería matar a esa persona. Y sin embargo, me lo dijo ya hasta después. ¿Sí? Pero se lo dijo. 1 de cada 10 niños lo dice. 1 de cada 10. Buscar perdonar. Esto es algo muy importante, buscar perdonar, porque esto te libera a ti y a la otra persona. Si lo perdonas, bueno, si te lo enfrentas, que es muy difícil, eso es lo más grande. Cuando tú perdonas a la persona, le regresas la vida, porque él también está muerto, en vida. Dejar de preguntarse por qué a mí, sino para qué a mí me pasó esto. ¿Qué voy a hacer de bien con esto que he sufrido? Y entonces servir al otro con lo que te ha pasado, eso también te da vida y te da sentido. Eso es muy importante. Y escribir o compartir tu testimonio. A lo mejor no te animas a compartirlo así, pero a lo mejor en alguna revista, en alguna página, compartirlo, o hacer un blog. Y a lo mejor no conocen tu nombre, pero ahí está tu testimonio también. Y muchas gentes pueden estar escribiendo ahí también, desahogándose bien y viendo cómo ayudar. Mantenerse activo, hablar con otras personas que han sufrido lo mismo, permitirse el enojo, porque a veces, y el llanto también, porque a veces no nos damos la oportunidad de sentir, de regresar a nosotros, de pertenecernos a nosotros. Y lo que les decía, ¿no? Entonces, no eres responsable en ningún caso de haber sufrido el abuso sexual infantil, pero sí eres responsable de sanar. Sugerencias a padres de familia cuando descubren que su hijo ha sido abusado. Creerle al niño. Lo primero es creerle al niño. Creerle. Aunque parezca imposible, yo les decía, hay casos que los papás no creen. Nunca hagas responsable al niño de esto. Nunca. Se queda más traumado todavía. Saber y reconocer que tu hijo es un ser amado en ese momento de indefenso. Hay que escucharle. Porque para poder haber luchado contra todas las amenazas del abusador, tuvo que haberse hecho un esfuerzo impresionante para poder decirlo. Y también reconocer, es decir, lamento mucho que haya pasado esto, pero vamos a salir adelante, juntos. Y dices, pues no sé cómo, pero vamos a salir adelante. Es darle esperanza. El 95% de los casos que han intentado suicidarse dicen que han querido suicidarse porque no hay alguien que les escuche. Importante escuchar, facilitar la escucha. Agradecerle al niño lo que ha compartido, no callarlo ni ocultarlo y buscar inmediatamente ayuda profesional. Tanto para los papás que han salido, porque también ellos sufren esta parte y necesitan apoyo psicológico. Espiritual. Darle esperanza y jamás volverlo a acercar a la parte del agresor. Jamás. ¿Sí? Porque aunque sea tu familiar. Otro de los casos también, en una conferencia se dio cuenta de esto y dijo, habló después porque dejó mi teléfono. Javier, dice, necesito ayudar, no sé qué hacer. Mi madre le está hospedando renta cuartos en su casa y le está dando al ojo a uno de mis primos y se acaban de enterar en Estados Unidos que una de las niñas, una sobrina de él, estaba siendo abusada por él. Dice, ¿qué hacemos? Le dije, lo primero, ¿quieres ayudarle? Sí. Le dije, lo primero tienes que hablar con él y decirle tal cual, tienes que atenderte. Tienes que atenderte. ¿Ha pasado esto? Tienes que atenderte. Y que se vaya de tu casa. Que se vaya, porque también tienes un niño y que se vaya de tu casa esa misma tarde. Y tienes que atenderte. Actualmente se está atendiendo con uno de los
los terapeutas de Remus. ¿Sí? Es importante eso. Establecer mucha comunicación y apoyo con el niño, que él se sienta protegido, seguro. Y bien, sugerencias a los padres para prevenir el abuso sexual o venganza de varias, ¿no? Uno es la información. 2, supervisión. 3, comunicación. Confianza, relación, identificación y control emocional. ¿Todos traen sus banderitas por ahí? ¿Verdes? Me van a ayudar. Vamos a ver si sabemos identificar. Identificación de situaciones importantes. Ustedes van a ayudar con este último punto. ¿Sí? Y en plan de emergencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo enseñarle al niño? Bien. Información. Investigar si algún familiar ha sufrido abuso. Bueno, pero no me encanta. Ahorita voy a poner imágenes que me van a levantar. Bandera roja es toques que son toques incómodos. Y bandera verde, toques que se valen. Abrazos. Ustedes lo van a identificar. Vamos a ver si saben identificar. Más adelante. Entonces, esto es bien importante. Trabajar en terapia si uno de los padres fue abusado. Eso es importantísimo. Cuando digo terapia es alguna ayuda espiritual, algo que ayude, coaching de vida, también puede hacer. Indagar mayor información sobre el tema, informarte, vamos a dar información a los chiquitos. Estar muy atentos a cambios de conducta de tus hijos. Supervisión es cuidar mucho con quién, si a quién es quien cuida a los hijos. Oye, vamos a ir a una fiesta y se va a quedar fulanito de tal. Ve bien quién se va a quedar. ¿Sí? Porque hasta en esos momentos puede pasar. Estar pendiente de programas de televisión y horarios. Ahorita programas sensuales y sexuales están en cualquier horario. Y ahora ya ni se diga con el internet, ¿verdad? ¿Cómo? La mitad del aire lleno, pues, la ardilla, la otra ardilla está. O sea, de ese. Porque también hay algunas cosas que se pueden también ahí filtrar. Conocer a los amigos de tus hijos y de las familias, no es bien común. No sé si les ha pasado o les pasó en algún momento. Ay, te vamos a quedar a dormir a la casa del primo, del tío, ahí es donde más pasa también. ¿Sí? Oye, pues de qué? Es que son mis hermanos, sobrinos. ¿Cómo duermen en tu casa? ¿Cómo duermen? ¿Entre tú y tu esposa? ¿Dos por cama? Es que no tenemos dinero. Busquen la forma. Oye, no tenemos dinero para la televisión, sí, ¿verdad? Busca formas que te ayuden a prevenir desde allí. Comunicación es platicar esto y otros temas con tus hijos, ¿sí? De manera amorosa, tranquila. Pedir al niño que te explique qué entiende por eso que te está preguntando. ¿Sí? Eso es importante. Eso es muy importante. ¿Qué entiende? Está como chiste, ¿verdad? ¿Sabes el chiste de Pepito? ¿Del pene? ¿No? ¿Sí? Empieza ahí. Papá, ¿qué es pene? Y entonces le dijo, hijo, ya es momento. Tiene 5 años el niño, ¿verdad? Ya es momento. Entonces, las imágenes, todo así, los videos. Oye, hijo, ¿y por qué me preguntaste ya después de la explicación? Y le dijo, sí, ¿no? Dice, lo que pasa es que ahí en la escuela dijo mi maestra que para que el alma no pene, entonces dice, uy, pues, ¿no? O sea, no hay que darle información de más al niño, ¿no? Contestar pacientemente a los hijos cualquier cosa. A veces no tenemos tiempo para esas dudas que tienen los hijos, sino nomás de la parte de la sexualidad. ¿Sí? Papá, ¿quiere jugar contigo? ¿Quiere estar cerca de ti? Ahorita no estoy trabajando. Y lo digo porque también a mí me pasa, no crean que soy yo ya como que me libro de todo esto. A veces es inconsciente el rechazo que les damos a los hijos, ¿no? Y te quieren platicar lo que les pasó. No es necesario dar información sexual tan detallada. Es bien importante hacer un pacto con el niño y hasta generar códigos. Hijo, cuando tú te sientas incómodo con algo, nuestra señal va a ser, te vas a agarrar la oreja, ¿no? Es un código secreto que siempre vas a decir, mamá, tengo mucha hambre, o algo que tú digas pero que sea en común acuerdo,
para que si está él incómodo en un lugar, que se pueda ir. O sea, o en ese momento dice, me está incomodando esto, fulanito, esto me está incomodando. Tú no te das cuenta, estás comiendo con tu familia y entonces están los niños en el cuarto todos juegan y no sabes ni qué está pasando ahí. Bien. Entonces, tener a la familia unida también eso ayuda mucho. ¿En qué momento convives con tu familia? Preguntas cómo están, cómo se sienten. La comida es algo que ayuda mucho. La cena, si estás trabajando todo el día. Relación, que también, eso que te decía de ser selectivo, que tu hijo sea selectivo con quién se quiere relacionar. ¿Sí? Los chiquitos sobre todo. O sea, que no den besos a todos. Si no quieren, pues no des besos, no importa. Es la parte del valor del cuerpo. Y es bien importante porque a lo mejor el niño, aunque no sea la parte sexual, si el niño ve que tú no tienes confianza en él, en algún otro caso, ¿sí? Ay, fulanito me pegó y... O sea, si tú no generas confianza, difícilmente te van a contar algo así. Entonces, fomentar la parte de la confianza. Cuidar el espacio íntimo del matrimonio, eso es importantísimo. Porque de repente tenemos a todos saltando ahí en la cama. O sea, ese lugar es el lugar donde se une el amor, donde se gesta el amor, donde ellos se gestaron. Es cuidar mucho, y o sea, lo tenemos todo extendido, sucio, arreglarlo, ese espacio es sagrado. Es donde se realiza la comunión con el otro. Termómetro emocional, te serviría tener fichas de colores y explicar al niño qué significa cada color. Cuando estás en rojo es que estás enojado, cuando estás en verde, ¿sí? Es que estás contento, en amarillo es como que no identifico cómo me siento. Muy bien. Y planes de seguridad emocional, esto es lo que se trabaja en los pinos. Con cada niño tiene su plan de seguridad emocional. ¿Qué pasa cuando te pones en rojo o enojado, molesto? Entonces tienen ciertos pasos que hacer. ¿Por qué no? No se vale. No se vale. Pues más bien es mojarse la cara, dar vueltas, un espacio, un minuto fuera. ¿Sí? Bien, ¿están listos para con sus banderitas? Van las imágenes. Ustedes van a levantar el color rojo si es toques desagradables o verdes si son toques agradables. ¿Listos? Muy bien. Bandera roja o verde. Rápido, rápido, rápido. Verde, verde, bien. Muy bien. Bandera roja o verde. Bien, es roja, muy bien. Mira, así se les va enseñando a los hijos. Y van con imágenes que son muy... Ah, ya les dije, perdón. Espérate. Algunos rojos, algunas verdes. ¿Son hermanas? Verdes. Poquísimas. Adelanta para no dejar mucho tiempo. Esa es la intención, ¿no? La comunicación. En la cara de ñaca. Lo voy a adelantar en esta para irme al final, ¿no? Roja, también, ya sabes. Roja, están ahí en el parque. Bien, algunos son rojas, algunos verdes. Están conviviendo, es una familia que está conviviendo. Me imagino que hay derecho ahora el señor, ¿no? ¿Sí? En esta marca es rojo verde. ¿Los veo? Déjenme decirles algo. Estaba dando yo taller a los niños de preescolar y les muestro esta. Ya ven, niños, ¿qué bandera es esto? ¿No? Y todos levantan la bandera roja. Y yo, ¿cómo que roja? Verde, pues la niña está bañando, se está haciendo. Dice, no, Dini. Lo que pasa es que hay un señor que la está viendo. No había visto el dibujo de arriba.
Bien, no contaban con su astucia. Así, de esa forma se puede ayudar a los niños. Otro es, Dino, grita, corre y cuenta. Dino, grita, corre y cuenta. Entonces, acerca tu silla. Yo voy en el camión, soy un niño de 10 años y voy conmigo. Celular. Tú llegaste, ya me identificó que yo soy más o menos los niños. ¿Sí? A ver, banderas. Y eso es lo que generalmente puede pasar. Pero cuando a un niño le enseñas esto, otra vez, ¡no! ¿Se fijaron en el impacto del no? Eso es lo que siente la persona. Cuando un niño dice no, y te toca tus partes privadas, di no. Y entonces vas a gritar, ya gritas ahí, vas a correr, o le dices a la persona más cercana y le cuentas. Fulanito ha tocado mis partes. Funciona. Es algo que tratamiento. Está la terapia para los niños, aquí no me voy a detener mucho, pero es la terapia tal cual, para niños, adolescentes, para papás. Está lo que es la terapia grupal, esto ayuda muchísimo porque el niño se siente identificado con algo que le ha pasado lo mismo. Y arte terapia está manejado mucho de la terapia para empezar a socializar, es con el evento. Y entonces a través de pinturas, al óleo, los niños también empezaban. Diferentes dibujos y se interpretan también esos dibujos. Coaching de vida ontológico, acompañamiento de sobrevivientes, es decir, personas que ya han vivido esto y que lo han superado. Y si crees en Dios, Dios. Creo que sería la mejor alternativa a través de la religión que profeses y la que te ha ayudado a tu vida. Hay que tener en cuenta que un niño que va a decir esto ha pasado por diferentes etapas para vencer miedos, para vencer barreras. Así como la lata que ha destruido esa lata. O sea, hay que ayudarles, porque si no le ayudas, las profecías se hacen realidad. Cuando un niño tiene este coraje, pues mínimo merece una persona que lo pueda escuchar. Casos y su impacto. Con eso termino. Hace un poquito más de 28 o 30 años, hubo una persona, una mujer que jamás imaginó el impacto que iban a tener sus palabras, ¿sí?, para incidir en el corazón de otra mujer sin sentido de la vida. Una mujer que tenía su vida destruida, su matrimonio destruido, y que a su vez ella incidió en su esposo y luego en su familia, y hasta las siguientes generaciones hasta llegar aquí, a ti. Esa es otra historia más, en donde los psicólogos, guías espirituales, personas que han apoyado a diferentes casos, también apoyaron a este caso en particular, y pudieron encontrar este matrimonio, de tener un matrimonio destruido, poder encontrar sentido a su vida en Dios. Eso fue lo que les ayudó a este matrimonio, que dijeron, estamos destrozando nuestra vida, no tiene sentido nuestra vida, y tengo problemas de alcoholismo, ¿sí?, de infidelidad, de muchas cosas. Y cuando estos dos seres, padres, se reconcilian, se piden perdón y conocen primero y se sienten perdonados por Dios, entonces empieza un cambio rotundo en la vida de ellos y de muchas más personas. Esta es mi historia. Yo nazco en 1976. Ella es mi madre, mis hermanos, cuando éramos 3. Yo soy el chiquitín que está ahí. 1 año, 2 años, todo normal, pero viviendo en un ambiente también inseguro, un ambiente con agresión, ¿sí?, con egoísmos, ¿sí? Y en 1979, a los 3 años, esta foto me hace mucho sentido y fue descubierta hace un poquito por mi inconsciente. Cuando veíamos esta foto nos reíamos,
Pero cuando empiezo yo a este trabajo terapéutico, y eso fue hace poco, me lo acabo de descubrir, 2 o 3 años, me doy cuenta que yo estoy mirado ahí, perdón por la palabra. Minutos antes de esta foto, yo había sido tocado por algún primo. Y todavía no tengo claro todavía el momento, pero lo tengo y es algo que traigo en mi corazón. El abuso pega hasta la conducta, en las calificaciones. Era la primera comunión, mis 9 años, y en lo último que estaba pensando en ese momento era en Dios. Ahí empecé a hacer conciencia con mi primera comunión que Dios no existía. Y fueron pasando cada una de mis etapas con confusiones en mi identidad. Y entonces caí en muchas de estas cosas, en todas, porque cuando el ser humano se siente vulnerado en su dignidad, puede caer en cualquier cosa, sin sentido. Pero la vida es tan maravillosa, porque yo estaba muerto en vida, en una muerte óntica del ser. Y me acuerdo que esa foto me la tomaron mis amigos cuando estaba bien crudelio, decía, ¿no? Y ahí en esa foto yo estaba pensando, ¿qué estoy haciendo también con mi vida? ¿Qué pasa con mi historia? Y hubo varias personas en este camino que me decían, ¿qué acontecimiento, con palabras más, palabras menos, pero qué acontecimiento me había hecho pensar que la vida no tenía sentido para mí? Y la vida es tan abundante que te da la oportunidad de conocer personas maravillosas, pero uno no entiende. Uno te manda el mensaje de recuperar el sentido de tu vida y es como, está tan dura la cloaca, está tan dura por todo eso que tú vas generando. Y fui también buenos promedios, gané unas olimpiadas en la preparatoria, y era así como una barrera tras barrera. 1979 fue cuando fue la destrucción de la infancia. Esto se siguió llevando hasta los 16 años, mucho tiempo. Yo lo había callado durante mucho tiempo. Cuando yo saco esto, en mi familia también fue difícil, porque entonces me entero que de los 7 integrantes de mi familia, los 7 habíamos sido abusados en alguna u otra circunstancia. Pero no solo ahí, cuando ya también esto lo estaba un poquito más, me doy cuenta que de la familia de mi papá también hay abusos en mis tías. Y también la familia de mi mamá. Generación tras generación. Y eso se tiene que parar. Porque la vida es tan hermosa. La vida es tan hermosa que Dios es la vida, que te da la oportunidad de conocer a otras personas. Y fue un proceso largo, sí, y sigue siendo un proceso largo. Sigo con terapeuta, con mi vida espiritual todavía. Cuando entro a Los Pinos, cuento mi historia al consejo y les digo, ¿y qué es lo que pretenden? Dije, mi deseo es ser la mejor institución en la prevención del abuso sexual infantil. Y ellos dicen, vamos. Actualmente ustedes pueden ir a Los Pinos, pueden ver la página, es una de las mejores instituciones a nivel nacional. Cuando yo llego, había una pelea tremenda entre educadores de egos y psicólogos. Y cuando les pregunto qué sentido tiene lo que haces aquí, entonces allí empieza el cambio también. Es mi esposa, Verónica, y la vida es tan abundante que también te da la oportunidad de ir reconstruyendo, cada una de mis hermanas también reconstruyendo su historia. Pero esa semilla que dejó esa mujer en mi madre y en mi padre tuvo que durar cerca de 30 años hasta la fecha para que cada uno de nosotros pudiéramos haber reencontrándonos con esta historia maravillosa. Hoy puedo decir que es una historia maravillosa, ¿por qué? Porque hoy le doy un sentido a esto que me ha pasado. Todos escandalizados del matrimonio, no nos queremos casar, cerrados a la vida. Pero cuando empiezas a reconstruir la vida, te empiezas a reconciliar, y cuando ves a tus padres que hacen esto, entonces esto provoca un efecto cascada generación tras generación.
generación tras generación. Cada hijo es un testimonio del amor, de la vida de Dios en mi familia y la reconstrucción del matrimonio de mis padres que están aquí. Mi padre y mi madre. Aquí están. Si ellos no hacen esto, no vencen los egoísmos, los orgullos, ya se pueden haber separado, yo no estuviera aquí, estuviera perdido. Pero cuando se afianzaron a un ser superior, porque a veces no se puede, ¿sí? Pues les ayuda esto. Y trasciende a la siguiente generación, que es mi hija, y a la siguiente. Nuestra historia no determina nuestro futuro. Dar sentido a cada acontecimiento vivífico, a cada acontecimiento doloroso nos da la oportunidad de poder trascender, de poder impulsarnos para poder ayudar a más personas. Y no te imaginas todo lo que va a suceder después de que haces el cambio. ¿Qué fue lo que ayudó? Dios me ayudó a sentirme amado, perdonado, y entonces me fui a encontrar con esas 3 personas. Y les pedí perdón, porque yo les había matado en mi corazón. Y les dije, perdóname, porque yo te he matado en mi corazón. Me he convertido en un asesino, porque este conocimiento me había hecho pensar que mi vida no tenía sentido. Y no sabes en todo lo que caí. Pero hoy te puedo decir que hoy mi vida tiene un sentido. Y que tú puedes recuperar el sentido de la vida. Y eso es lo más maravilloso, poder encontrarnos. Y a partir de ahí, no saben que la abundancia se va y va a generar más abundancia. ¿Ha sido difícil? Sí, no es fácil. Bien, termino. Yo hoy sé que es una bendición. Yo hoy sé que yo tengo un plus en la vida. Pero cuando lo resolví, cuando lo perdoné, en el ínter es tremendo. Pero cuando lo superas, tienes una mochila atrás con elementos para ser mucho mejor ser humano, para ser un triunfador. Me dijo, ¿qué acontecimiento en tu historia te ha hecho pensar que no eres merecedor de la vida, del amor? Y entonces, esa incisión que él me hizo con esa palabra, esa persona, fue tan profundo que en ese momento me agarré llorando. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Fundación Paz nace por iniciativa de un grupo de empresarios que desde el 2010 trabajamos en encontrar solución a esta problemática, que afecta a 2 de cada 10 niños antes de cumplir los 18 años. El problema es grande y afecta por igual a todas las clases sociales. Lo más fuerte es que el 95% de los abusadores son personas que los niños conocen. Las estadísticas nos dicen que el 75% de los agresores son familiares y que solamente 1 de cada 10 niños podrá contarlo en el momento en que sucede. El problema es que cuando un niño busca apoyo, la reacción de nosotros los adultos en ocasiones no suele ser la adecuada y las consecuencias pueden ser para toda la vida. Nuestra primera intención era crear un albergue para menores porque queríamos una solución inmediata. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que de esta manera solamente llegábamos a muy pocas familias. Estábamos tratando el abuso, pero descuidando la prevención. Viajamos a Estados Unidos y contactamos con algunos organismos que trataban la misma causa. Analizamos las estrategias de América Latina, de Europa y de Asia. Y nos dio una enorme tristeza al saber que a pesar de los esfuerzos que ellos hacían, el número del abuso sexual infantil continuaba siendo el mismo. Comprendimos entonces que para poder aportar algo al mundo, teníamos que intentar hacer algo diferente, algo que nadie más hubiera hecho. Si la solución no existía, teníamos que crearla. Al darnos cuenta que el 70% de los agresores fueron abusados en la infancia, entendimos que era necesario romper con esta cadena, acabar con el abuso sexual infantil desde la raíz. Así que invitamos a los mejores especialistas, psicólogos, analistas, docentes, abogados penalistas, antropólogos y psiquiatras,
para poder encontrar la mejor manera de proteger al niño y de atender a los sobrevivientes. Poco a poco más gente se va uniendo a este proyecto. Buscamos y transformamos un espacio donde día con día creamos ideas y desarrollamos estrategias. Elaboramos programas de prevención para niños, padres, maestros, guías espirituales, empresarios y profesionistas. Y hemos creado un modelo de protección, el blindaje. Gracias a toda la gente que se ha sumado a nuestra causa, hoy estamos blindando a la sociedad. Hospitales, empresas, escuelas, organizaciones civiles, gobiernos, instituciones religiosas, públicas y privadas ya son parte. Y no vamos a detenernos hasta que cada niño se encuentre protegido. Así que te invitamos a que formes parte de esta realidad. Ayúdanos a proteger a tu casa, a tu escuela, a tu familia, a tu colonia, a tu ciudad, a tu país. Gracias a ti vamos a blindar a México en contra del abuso sexual infantil. Infórmate, comparte, dona, pero sobre todo, brinda a tu familia. Yo sobreviví y quiero vivir más. Yo sobreviví y hoy soy una mujer feliz. Yo sobreviví y yo te digo, se puede salir adelante. Yo sobreviví y aprendí a reír de nuevo. Concretas, perdón, cosas más concretas, entonces el programa Scanner te puede ayudar. ¿Sí? ¿Qué es el costo? Ahí lo puedes averiguar también, pero el costo es como un donativo que tú haces para que sigan trabajando esta parte. Entonces es algo que va a generar más afluencia. ¿Quieres la parte de Faro? Capacítate como maestro, ¿eres maestro? También tenemos herramientas como muy completas para maestro. Y el programa Lobo es enseña a tus hijos a prevenir y a defenderse también sexual infantil, o si eres guía espiritual o sacerdote o alguien que sea como un gurú, pues también te podemos dar herramientas para esto. ¿Sí? Yo soy un sobreviviente, yo te digo se puede salir adelante, son los teléfonos, que también vienen los folletos, ¿sí? Y al día de hoy, ¿qué situación de acontecimiento te falta darle sentido para que puedas trascender más allá de ti mismo? Esa sería como la pregunta final. Muchas gracias. Bien.